¿Cómo está, Mayor? Bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Un gusto, gracias por la invitación y bueno, estoy ya no a responder. Bueno, se ha restituido la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución. Es un tema en coyuntura. Empecemos por ahí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a mí me interesa mucho eso. Quizás al peruano que más le interesa entre los 34 millones es Santauro Humala, porque de los políticos actuales es el único que se sublevó Mm, con las armas en la mano contra Fujimori y su socio, la cúpula militar. Entonces, estaba hablando de la rebelión de Locumba el 29 de octubre del 2000, que provocó finalmente en los hechos la fuga del japonés a su continente. El año 2000, en octubre, él fuga en noviembre, y la rebelión termina en diciembre. O sea, se puede decir que ese año hubieron tres misiles contra el fujimontesinismo político en el Perú. Fue el primero, la Marcha de los Cuatro Suyos, mm. que lo golpeó tremendamente al régimen. El segundo fue el video Curi Montesinos, que también los amaqueó. Pero justamente por eso es que acá al Perú llegó una misión de la OEA, presidida por un funcionario, un legislador guatemalteco de apellido Stein, Ujú. ¿no? Y esa mesa de concertación de la OEA puso en un lado a Fujimori, en el otro lado a la oposición, representada en los partidos que estaban en el Congreso, y pactaron que Fujimori se quedaba un año más, hasta el 28 de julio del 2001. O sea, la oposición ya se había echado, ya había claudicado, Fujimori se quedaba un año más. Es lo que provocó la reacción de los cuarteles. El 29 de octubre yo me sublevo y provoco la huida de Fujimori. Entonces, para nosotros, el Locumbazo contribuyó firmemente a la huida de este japonés. Y justamente cuando huye es por eso que el Congreso, presidido por Valentín Paniagua, Mm. en transición, retira su firma y lo vaca por incapacidad moral. Correcto. Entonces, que 20 años después, un Congreso, también con mayoría fujimorista o fujikeikista, reponga la firma de este apátrida japonés estuvo sentenciado por graves delitos. Entonces, y también fue catalogado como el presidente entre los 10 más corruptos del mundo. Entonces, que restituyan su firma, yo creo de que para completar la faena, pues habrá que pedirle a Vladimiro Montesinos que también la firme. Porque si hacemos un paralelo, en el monte Rushmore de las Rocallosas en Estados Unidos, Norteamérica, están esculpidos los rostros de los padres de la nación norteamericana, Benjamin Franklin, Roosevelt, Washington, etc. Si Ujú. hubiera coherencia, los padres de la República Globo Neoliberal, fundada el 5 de abril del 92, son Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. Claro. Sus rostros deberían estar esculpidos en el Cerro San Cristóbal. Entonces, para mí me parece aberrante. Mm. Yo siempre Haber dije que, restituido la firma. claro, yo siempre he definido la constitución de Fujimori cuando se retiró la firma como un papel higiénico sin firma. Seguramente por eso es que el fujimorismo se ha apresurado en colocarle la firma entre gallos y medianoche. Claro, el Congreso ha restituido la firma, pero alguien podría decirle, Mayor, usted lo que no busca restituir una firma, usted busca restablecer el decreto dictatorial Ujú. de 1824 de Bolívar, que castiga con pena de Sí, muerte y sí, roba a los totalmente. ¿Sabes funcionarios. por qué? Sí, es Que el es primer muchísimo más que decreto una firma. y dio resultados, porque los resultados de ese decreto dictatorial bolivariano que establecía la pena de muerte por alta corrupción de funcionarios por valor de más de 10 duros, en ese tiempo no sé cuándo era 10 duros, bueno, dio resultados. La batalla de Junín, batalla de Ayacucho, la República Peruana se libera del yugo español. Fusilados. Dio resultados. Yo digo, si da resultados, no dio resultados, los dio. Entonces yo sostengo que estamos en una situación parecida, quizás peor, porque ahora ya tenemos 7 delincuentes presos, suicidados, fugitivos o por regresar a prisión. Entonces, somos el único país en todo el globo terráqueo que tiene una prisión exclusiva para presidentes. Entonces, obviamente, y mira, te digo una cosa, cuando yo salí en Ayuda. libertad, perdón, te hago un comentario, Ya. cuando salí en libertad, hice 40 mítines entre el Valle del Mantaro y el lago Titicaca, a Plaza Ya. Reventando. Ujú, Y te puedo decir que las ocasiones en que la masa, la ujú. población entraba en éxtasis de clamor, era cuando se anunciaba el fusilamiento de Bueno, presidentes pero y la sí, desconocimiento de la Mayor, constitución de Fujimori. pero el golpe de estado de Fujimori fue tremendamente popular también. Puede ser,
Sí, Lo fue, no puede ser, lo fue. Lógico. Entonces, ¿qué termómetro es ese? Ya, pero yo estoy hablando no del golpe de Estado de Fujimori, estoy hablando de la Constitución que entrega toda la riqueza nacional. Entonces, a mí por eso es que yo me sublevo. Porque yo también, yo admiro mucho a Sánchez Cerro, que fue golpista, admiro mucho a Velasco, que fue el golpista. Y en su periódico pedía golpes de Estado. Por supuesto, pero mi periódico sale el año 2001, y el golpe de Fujimori fue 9 años antes, el 92, 5 de abril. Entonces, mira, si hubiera sido el golpe de Fujimori, hubiera puesto una política nacionalista, un proyecto nacional, yo pienso que... Pero el golpe fue muy popular, ¿verdad? Podemos admitir que sí, porque... Ahora, ¿por qué? Porque primero que los congresos en el Perú son constitucionalmente antipopulares, ¿no? Es un buen chance político darle un golpe al Congreso. Y dos, también tienen que ver que en ese tiempo estábamos en la guerra sucia. El pueblo se sufría los embates del terrorismo. Entonces, acá lo único que podía sacar del marasmo a la sociedad era un gobierno fuerte, sea de izquierda o de derecha. En ese momento, también con la ola mundial, acuérdate que Fujimori da el golpe de Estado en el 92 y en el 89 cae el muro de Berlín. El globalismo está en su apogeo. Francis Fukuyama ya publica su bestseller, el fin de la historia, el último hombre. Sí. O sea, sí, todo tiene que privatizarse. Y acá privatización fue sinónimo de extranjerización. Entonces, era el remate de la energía peruana, de las empresas peruanas. Entonces, yo como nacionalista me rebelo contra un golpista, claro, lo puedo reconocer. ¿Desde el día 1 fusilaría usted a los funcionarios corruptos? Por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. A su hermano lo están procesando, ya se encuentra en juicio oral. Sí, y seguramente lo van a sentenciar por ladrón. Y yo no lo juzgo como hermano, como siempre lo he dicho, yo lo juzgo como presidente. Ok, para fusilarlo tendría que denunciar el Pacto de San José. Total. Los abogados harán su chamba, los abogados harán su trabajo, pero la decisión política es que si es necesario para moralizar la República, fusilar presos y delincuentes, bueno, señores abogados hagan su trabajo. Lo que pasa es que yo he hecho mi chamba, y no soy abogado, soy comunicador, pero he hecho mi chamba. Mire, ¿sabe cuánto le toma desvincularse del Pacto de San José? No lo sé. 4 años. ¿Cuánto dura el gobierno? 5. Bueno, mira, justamente como somos nacionalistas, somos la oposición al globalismo. ¿Pero entonces, cómo? Si estos plazos burocráticos demoran 4 años, bueno, será de parte de ellos. Pero ¿va a fusilar antes de salirnos del Pacto de San José? ¿Voy a aplicar la pena capital? Sí. ¿Antes de salirnos del Pacto de San José? Después de renunciar. Ok. Yo renuncio. Ahora que tú me admitas mi renuncia después de 4 años, por eso, es otra cosa. Estimemos 4 años. Ya. El gobierno dura 5. Para fusilar se reelegiría. Ya, pero mira, es que tú no me has entendido bien. Yo no voy a pedir que el Pacto de San José me dé mi diploma que ya me salí. No voy a esperar esos 4 años. Por eso, va a fusilar antes. No, por eso, te estoy diciendo. Pero tampoco voy a hacerlo de manera unilateral. Simplemente le voy a decir, le voy a mandar su cartita a manuscrito, firmada por lo que iba a firmar. Y le digo, señores, represento a la República Peruana, renuncio a su pacto. En este momento estoy renunciando. Deme mi acuse de recibo, nada más, suficiente para mí y para mi pueblo. Ahora que usted con sus trabas burocráticas recién va a reconocerlo en 4 años, bueno, yo le agradecería que se apure más, porque nosotros estamos surgidos, no estamos a su ritmo. Nuestro ritmo es de un país traicionado. Tenemos una población que ha sido la primera en muertos por millón durante el COVID. Tenemos delincuentes para exportar. Entonces no estamos en condiciones de esperar su modorra burocrática, señores del correcto. Eso le diría. Le digo más ahora. Una vez que usted renuncia, la denuncia no es retroactiva. O sea, no le puede aplicar pena de muerte a quienes han sido condenados previamente por corrupción. Yo te digo o sea, que para adelante. Yo te digo que sí. Yo te digo que sí. No para atrás. ¿Por qué? Primero que... Acerquemos el micrófono, por favor. Primero que yo tengo el concepto del Poder Judicial peruano como el poder más putrefacto del planeta Tierra. A mí me han sentenciado 2 veces de manera injusta y calumniosa. Con el andahuelazo me echan la culpa de policías que no maté, y ahorita que he escrito un partido me lo han arrebatado mafiosamente. Entonces, para mí, una sentencia de la corte peruana, para mí es una sentencia de potenciales delincuentes. Ahora, no me estoy refiriendo, me voy a la Corte Interamericana. Hemos ganado la elección. Yo soy nacionalista, soy antiglobalista. O sea, me zurro en los organismos del globalismo mundial, entre ellos la Corte Interamericana, pero tampoco le vamos a faltar el respeto. Digo, señores, estoy renunciando. Entonces, claro, renuncio, es problema de ustedes en cuánto tiempo me dan su acuse de recibo, pero yo ya renuncié. Ahora, por otro lado, les quiero aplicar la pena capital
a estos políticos, a estos presidentes. Entre ellos, hermanos. En teoría no podría. Ahora yo te digo, ¿por qué les aplicaría? Primero, como voy a desconocer la constitución de Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, pero entonces ipso facto entra a tallar la anterior. Entonces, correcto, pero ese es otro tema que es muy interesante también, pero vamos a quedarnos aquí un momento, porque fíjese, si usted me dice, con la sola, teóricamente es así, o sea, en los hechos es así, usted no puede aplicar retroactivamente la pena capital, sino después de la renuncia. Para adelante, todos los funcionarios que se corrompan, a ellos sí les puede aplicar la pena capital, pero para atrás no. A su hermano ya lo van a condenar pronto, está en juicio oral. A él no podría aplicar la pena capital. A Ollanta y a Kuczynski, a Toledo, todos los van a condenar por delitos que nosotros no estamos acusándolos. O sea, yo lo estoy acusando de traición a la patria a todos los presidelincuentes que han acatado la constitución de Fujimori y Montesinos. Por eso me baso en el artículo 307 de esa constitución, que es el último. Y ese artículo dice que esta constitución no pierde su vigencia si es alterada mediante mecanismos que ella misma contemple, ¿no? Entonces entiéndase 5 de abril. Y todos los usurpadores y sucesores deberán ser sancionados. Entonces, para mí, eso empezó el 5 de abril del 92. El delito se hizo el 5 de abril del 92 y todo es un delito continuado, si hablamos de derecho puro, un delito continuado, o sea, todos son cómplices. Entonces acá no hay retroactividad, acá la retroactividad, gente, lo estoy acusando por eso, que lo estoy acusando después de 20, 25 años es otra cosa, no lo estoy acusando de la bajada, es otra cosa, es otro rollo. ¿Sabe qué podría ocurrir si de pronto usted denuncia el Pacto San José y aún así, antes de que le entreguen su diploma, como usted menciona, empieza a fusilar? Lo van a perseguir internacionalmente. Posiblemente, y ¿sabes qué? Me encantaría, porque no le tengo miedo a la muerte. ¿Le harían caso a los generales de las Fuerzas Armadas? ¿Los generales de las Fuerzas Armadas fusilarían? Mire, si está yo estoy aplicando la pena capital. Primero, quiero decir lo siguiente, que yo no estoy inventando nada. En la Constitución actual existe la pena capital. La pena de muerte. En caso de traición a la patria. Pero existe. En tiempos de guerra. Pero primero, es que hay que enseñar a la población. Señores de la población peruana, por si acaso la pena capital existe. No es que Antauro la inventó. Existe, está escrita. Yo simplemente digo que se cumpla. Pero la interpretación que usted quiere subsumir en ese artículo es una interpretación sui generis. Es que también la situación del Perú es sui generis. Pues donde hay 7 presidelincuentes en 35 años seguidos. ¿Dónde hay eso? No hay, pues. ¿Dónde en un país hay una constitución hecha por un japonés, un extranjero, que renuncia, se renuncia del país, se va por paz y quiere ser senador en su país? O sea, y después regresa, cumple su condena en la prisión y todavía restituyen la firma de este delincuente. Entonces, obviamente es una situación sui generis. Estamos hace tiempo en una situación sui generis, por supuesto que sí. Hace un tercio de siglo estamos en una situación recontra sui generis. Ya, por esa razón a los funcionarios corruptos, por traición son traidores a la patria. Mira, hay que fusilarlos. Lo que te digo que históricamente yo no estoy acá siendo un pionero. Ya ha dado casos históricos, la misma República Criolla, con San Martín y Bolívar, se logra gracias a ese decreto bolivariano de pena capital. Bolívar le declaró la guerra al Perú. ¿Qué necesita? Bolívar le declaró la guerra al Perú. ¿En qué año? ¿Y qué? Bolívar, hay un libro de Germán Morote. Germán Morote puede ser el enemigo número 1 del Perú. ¿Lo he leído? Sí, lo he leído y me parece que Germán Morote es un imbécil. Sí, de veras, porque para empezar, no le declaró nunca le declaró, Bolívar nunca le declaró la guerra. ¿Qué hablaba de los peruanos Bolívar? Mira, a Bolívar se le acusa que separó Bolivia del Perú, se le acusa de eso les acusa, pero estos historiadores de medio pelo no entienden que cuando Bolívar llegó acá, Bolivia pertenecía a la audiencia de Buenos Aires, de Buenos Aires, o sea, justamente a raíz de la revolución de Túpac Amaru, le quitan Bolivia al Perú y se lo mandan al Virreinato de Buenos Aires. Entonces, más bien Bolívar lo que hace es, por medio de Sucre, es que Bolivia cabía el peligro que vaya a Buenos Aires. Entonces mejor la independiza. Pudo haber sido un error, claro que sí. Yo creo que hubiera regresado mejor al Perú. Y de ahí se dan las guerras de la Confederación. Entonces lo que te puedo decir es que hay un anti-bolivarismo enfermo en el Perú. ¿Y por qué? Porque justamente Bolívar es el hombre de las cartas de Jamaica. Es el hombre que es la antítesis de la doctrina Monroe de los Estados Unidos de Norteamérica, América para los norteamericanos. Y justamente en sus cartas de Jamaica, Bolívar hace una premonición. Dice, los Estados Unidos de Norteamérica están destinados por la providencia, irónicamente, a plagar a Latinoamérica de toda serie de injusticias e inequidades, irónicamente en nombre de la libertad. O sea,
el sistema norteamericano que está implantado acá también es antibolivariano. Y más aún con Hugo Chávez, que reivindicó la figura de Bolívar, reivindicando su discurso antiimperialista de una Latinoamérica unida. Entonces es por eso que acá, que estamos en la férula norteamericana, acá repetimos como loritos borrachos lo que dice señores como Morote, antibolivarianos enfermos. Entonces, esa es la situación. Yo no soy antibolivariano. Hay gente en el Perú que es bolivariana. Yo, como militar, me honro a Bolívar. Por supuesto ¿Y a que San sí. Martín? También, pero más le tengo admiración a Bolívar. Bueno. Por supuesto que sí, porque San Martín era monárquico. San Martín era monárquico. Claro. Pero fíjese qué ha ocurrido en 200 años de historia republicana. Falló el proyecto bolivariano, en el Perú al menos. Bueno, pero... 200 años de corrupción en el Perú. Pero también podríamos decir lo mismo en Argentina, de toda Latinoamérica. A ver, mira cómo está Latinoamérica. La lectura política de San Martín, de una monarquía... Mira, a mí me gusta... Mira, más acertada. Claro. Mira, es que el problema de San Martín que él quería hacer una monarquía trayéndose infantes de Europa y trasplantarlos acá. Yo más bien, yo pienso que la monarquía también hubo una propuesta monárquica de Belgrano en Argentina, que era restablecer a un inca como monarca en los Andes. A eso iba, hombre. Para mí por ahí estaba usted la se cosa. siente un inca, y el inca es el hijo del sol, es casi como un rey. ¿No sería más honesto Pero, reconocer de que a lo mejor una monarquía hubiese funcionado? Yo creo que posiblemente sí. Yo pienso que hace 200 años, ¿no? Yo creo que el Perú estaba más apropiado, era una monarquía que una república, para mí, de mi punto de vista. Y yo creo de que, por ejemplo, yo veo tantas potencias, por ejemplo, Japón tiene una monarquía de 2000 años, Inglaterra tiene su monarquía, España tiene su monarquía, Grecia tiene su monarquía, y nadie les dice nada. Nadie le dice nada, ellos sí pueden tenerla. Pero si nosotros reivindicamos, como decía Flores Galindo, buscando un inca, porque hay un proyecto también panandino, de que ve que la solución republicana no se va en modelos de Occidente, sino en modelos autóctonos. ¿Usted se siente un inca? No me siento un inca, soy mestizo, soy cholo mestizo como la mayoría de 34 millones de peruanos, pero dentro de mi mestizaje reivindico lo andino, reivindico lo nativo, porque estoy acá en el Perú, y no estoy en Europa, en el Partenón, en la Torre Eiffel, estoy acá, donde está Sacsayhuamán, la línea de Nazca, de juego de local. Además que entre nuestro mestizaje, la hegemonía de ADN es de nuestra estirpe cobriza. No es nuestra estirpe africana, amarilla o blanca, porque entre las 4 razas se ha conformado este gran país mestizo, que es el país, la República Chola, pero tiene un eje. Para nosotros ese eje no es lo occidental, es lo andino. En eso discrepamos seguramente con el resto de la partidocracia. Y Túpac Amaru era monárquico. Claro, por supuesto que sí. Creía en el sistema. Claro, sí, lógico. Pero también finalmente lo quiere romper, por eso lo descuartiza. Hasta cierto, por ejemplo, se dice, pues hay una dicho, ¿no? El rebelde de ahora, hasta ayer era el ciudadano más fiel al rey. Por eso, pues el rebelde de ahora, hasta ayer era leal, como se puede decir. Entonces yo te puedo decir que Túpac Amaru efectivamente, ¿no? Era un monarquista, pero era nacionalista ante todo, era un etnonacionalista, reivindicaba la cultura ancestral. Explíquenos eso, ¿qué es el etnonacionalismo? Y para seguir con la conversación. El etnonacionalismo es un nacionalismo que se basa antes que en el código de barras del DNI, se basa en la estirpe ancestral que está vinculada a nuestro ADN original. Entonces, para nosotros, Fujimori, si bien es cierto, tiene DNI, Kuczynski, si bien es cierto, tiene DNI, en el fondo no tiene nada de peruanos, porque para nosotros el DNI no es suficiente para definir la nacionalidad, es la estirpe, la sangre. Por ejemplo, si usted te vas con tu esposa a Japón, y tienen un hijo que nace en suelo japonés, el Estado japonés jamás le va a reconocer la nacionalidad a ese hijo tuyo que nació en suelo japonés, porque él le va a decir, señores, ese hijo suyo es peruano, no sabe quién fue el shogun, no sabe quién fue Hirohito. Es más, hay gente que nace en el patrullero y por eso no son policías. Recién cuando su hijo se case con una nipona, su nieto entonces ya con sangre nipona podrá pretender a ser político acá, porque son etnonacionalistas en el fondo. Y en China es aún peor. En China, aunque me case con una china, yo no puedo ser chino. Por eso son superpotencia, pues. Por eso son superpotencia. Para que el Perú sea una superpotencia, ¿necesita implementar esas políticas? Necesita estimular su identidad nacional. Y si no se estimula ese tipo de políticas, nos vamos a disgregar, a desvanecer, a ser absorbidos por el globalismo. O sea, recibe la globoestupidización. Ese sería el futuro del país. Lo que estamos ahorita. Yo no puedo aspirar, yo en China no puedo aspirar, por ejemplo, a la nacionalidad china. A menos que te cases con una china y tengas unión.
Aún así. Sería interesante Pero saber fíjese, ese modelo. aquí, O sea, está prohibido que un extranjero se case con una china. No está prohibido, pero yo no puedo aspirar a la nacionalidad china. No lo sabía. Perú, sería interesante estudiar ese modelo. ¿Cómo podría? En el Perú se regala la nacionalidad. Acá, con Fujimori, había una revista muy interesante antes que salía, se llamaba Oiga, de Paco Igartúa. Ya. Le hacía la competencia Caretas. Bueno, ese dio un gran reportaje. En la época de Fujimori se remataron 10.000 pasaportes peruanos en Hong Kong, porque Hong Kong iba a pasar a manos comunistas. Inglaterra, antes que pase, no, se vendieron 10.000 pasaportes. Ahorita hay 10.000 peruanos en Hong Kong que no conocen dónde está Perú en el mapa. Acá en el Perú, el DNI se regala. Elian Carp sacó su DNI en Cusco. Elian Carp es judeo, francesa, belga, no tiene nada de peruana, pero tiene un DNI del Cusco. Por eso, ¿cuál sería la eventual política, no solo migratoria, sino identitaria, en un eventual gobierno suyo? Una política identitaria en un eventual gobierno suyo. Para empezar, tendríamos que replantear todo, ¿no? El replanteamiento todo sería los símbolos patrios, ¿no? El mismo himno nacional tiene que ser replanteado. Porque mira, desde el punto de vista no nacionalista... Pero, por ejemplo, usted es tazo y es peruano. Claro, soy peruano. ¿Y se siente más peruano que el resto? No, es que muchos. No sé cómo se sentirán el resto, pero yo creo que si estoy liderando un partido en función a un programa que proclama que la nacionalidad viene por la estirpe y no por el código de barras del DNI plastificado y pasteurizado que tenía el japonés Fujimori o el norteamericano Kuczynski, bueno, eso es totalmente coherente. Yo no veo ahí ninguna herejía. Es algo totalmente natural. Entonces no sé cuál sería la pregunta tuya. Correcto. No imitaríamos a China ni a Japón. En muchas cosas podríamos imitarlas. Claro que sí, en muchas cosas podríamos imitarlas. Pero lo que te puedo decir es que con respecto a la identidad nacional, ¿no? Es justamente ese complejo, ¿no? Que ha hecho al Perú, digamos, fracasar como república. Entonces, por eso que nosotros planteamos una refundación republicana. Y en esa refundación republicana, puesto que somos etnonacionalistas, obviamente tenemos que reivindicar la cultura nacional. Y no solo la cultura nacional, sino también la política nacional. ¿A qué me refiero? Yo considero de que en la política nacional durante el fujimorismo, por decir, los partidos políticos prácticamente entran en una grave crisis y deterioro, y ese vacío es ocupado por la prensa, los canales de televisión. Y esos canales de televisión para mí son partidos políticos. Tienen su dueño, que es el presidente del partido, y tienen sus periodistas, que son sus exponentes. 40 años en la televisión, el señor Jaime Altaos. 40 años en la televisión, la señora Mónica Delta. Y pues te puedo decir, sacar en cada canal su locutor estrella. Y todo el día hablan de política. Todo el día hablan de política. Pero dicen que son periodistas. Pero ponen y sacan gobiernos. Complotan contra los gobiernos. Entonces a lo que voy, ¿no? Si quiero yo ir a la identidad nacional, no voy más allá de la cuestión cultural. Me ha puesto en la cuestión política. Tienen que ser expropiados esos canales. Los expropiaría. Por supuesto. Totalmente. Los de señal abierta. Tienen que ser expropiados y nacionalizados en su programa y también en su mensaje político, porque estos canales simplemente son voceros del piloto automático de turno en el Perú. Todos estos canales, ¿no? Los que aparecen en su segunda edición del diario Antauro. Claro, para nosotros es un oligopolio mediático globo neoliberal. Ok, esta es su segunda edición, ¿verdad? Estamos relanzando el periódico después de un largo silencio de un cautiverio de 18 años. Diario Antauro que antes se llamaba Ollanta. Claro, cambiamos el nombre. Le puso el nombre de su hermano. Le puse el nombre de mi hermano después de salir de la prisión cuando hicimos la primera rebelión en Locumba. Ok. Entonces ya en la segunda rebelión en Andahuaylas, ya desde la prisión le cambié de nombre porque Ollanta nos traicionó. Entonces no era un cambio de línea, más bien era preservación de la línea, mi nombre Antauro. Correcto. Es decir, ustedes llamaron traidor a Antauro Humala. A Ollanta. A Ollanta Humala a través del diario Ollanta. Claro, por eso está yendo antes preso. De que cambie de nombre. Por eso lo van a sentenciar. Y lo traicionó, ¿por qué? Porque postuló al poder. No por eso, porque se supone que si tú te metes en política es para postular al poder. No, sino porque cambió. Acuérdate que cuando él asume el gobierno, ya había tomado distancia del enocacerismo, y su gran aliado cuando asume el gobierno fue Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa. Y Álvaro Vargas Llosa
era obviamente representante de Mario Vargas Llosa, que le da su bendición a Ollanta, ¿no? Y eso provoca que el plan original de ese gobierno, que era la hoja de ruta de inspiración de uno cacerista, sea subvertida, sea cambalacheada por la hoja de ruta de Vargas Llosa, neoliberalismo puro. Entonces, nosotros desde la prisión expectamos como cuando juramento Ollanta juramentó por la Constitución del 79, el espíritu, 1 minuto, pero el resto, 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas, 59 minutos, gobernó con la Constitución de Fujimori y Montesinos, a tal punto que la respetó, y fue la hoja de ruta de Vargas Llosa. Entonces es por ese motivo que lo consideramos una traición, como que lo fue, okay. Y es por eso también que está siendo sentenciado en estos momentos. Pero de hecho usted esperaba ser indultado por su hermano bajo la Constitución del 93. No, ¿Por qué? Sinceramente, porque yo puedo, ¿qué pasa? Si asumo el poder y desconozco el papel higiénico de Fujimori y Montesinos, que le han puesto a poner, pero sigue siendo un papel higiénico, lo desconozco, entra a tallar la anterior. La anterior no es que me guste, es la que corresponde al año 79. Y cuando el 79 también te puedo indultar, porque también hay un artículo referente al indulto. Dice, sí, el presidente de la República da indultos y punto. Igual. O sea, no era necesario hacer, no, para nada. Pero hoy acude al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional resuelve con la del 93. Claro, porque es que todavía, es que cuando me he sublevado, que caí preso. Y cuando he puesto a un hermano presidente, me traiciona y no coloca la Constitución del 79. Entonces he recuperado mi libertad. Y lo primero que dije es, señores, me siento orgulloso del Andahuaylazo, es lo más hermoso que he hecho. Pero ahora el partido entra a la vía electoral, a la vía legal. Vamos a comprar nuestro kit. Con las reglas del enemigo. Ya. Con las reglas del enemigo y vamos a jugarles en pero su de cancha. hecho, y dije, así como sucedió en Sudáfrica con Nelson Mandela, que termina adopta las reglas del enemigo entre la elección. Igual sucedió con Pepe Mujica. En Uruguay, es guerrillero, preso, Tupamaro, 2 balazos en el cuerpo, 14 años de prisión, sale libre y convoca a nuevos partidos, inscribe un partido y gana la elección. Pero fíjese, igual con Hugo Chávez. Entonces lo que nosotros ahora pretender no es nada, es algo hasta corriente. Pero mayor, fíjese, hay quienes dicen lo siguiente, y de hecho esto está documentado. Es la primera vez que ustedes compran un kit electoral. Trataron de inscribir el etnocacerismo, ¿verdad? ¿En qué año? Y luego, antes del Andahuaylazo. Mira, justamente. O sea, ustedes saltan de la vía electoral a la sublevación. Eso es lo que nos diferencia. Por eso. Electoral. Perfecto. Por eso que nos diferenciamos de Sendero Luminoso. Porque justamente... ¿Pero eso no es incoherente? No, te voy a explicar para que veas la coherencia. Sendero Luminoso apostó a la lucha armada y solamente a la lucha armada. No había lucha desarmada. Recién cuando han salido de la prisión, sus descendientes han creado el Movadez, se han ido a la vía electoral y no les han dejado inscribirse. Ya. El MRTA también se fue a la lucha armada. Recién cuando salí de la prisión, forman Perú, Libertad, un nombre, no les digo tampoco. Sí. Entonces nosotros, antes de irnos a la sublevación, después de Locumba, después de salir indultados por Paniagua y haber huido Fujimori, nosotros hicimos un congreso en Tacna, el año 2002, y ahí decidimos la línea del partido para acceder al poder. Y ahí se decidió que el partido combinaba la forma de acción convencional y no convencional, según conveniencia política del momento. Así lo dijimos. Si hay que hacer rebeliones ahorita, nos rebelamos. Si no corresponde rebelarnos y entrar a la vía electoral, entramos. O sea, combinamos las dos vías. La vía armada y la vía desarmada, ¿de acuerdo? Por supuesto. Conversos. Por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, ahora hemos abandonado la vía armada, estamos en la vía desarmada y hemos cumplido con la ley. ¿Y si no ganan? Hemos cumplido con la ley. Por eso, si no ganan, podrían también volver a la vía armada. Claro, todo está dentro de la posibilidad, como también podríamos proseguir con la vía desarmada. Igual que el APRA. El APRA a veces entraba con el APRA rebelde. Ahora ya están viejitos y corruptos, no se atreven a eso. Pero tranquilamente hay partidos que al ser arrinconados por el sistema no les queda otra cosa de sobrevivir que defenderse. Por ejemplo, miren, nosotros ahorita hemos inscrito al partido legalmente, totalmente legal. O sea, no descarta la posibilidad de que pueda tomar las armas nuevamente. Yo no puedo descartar nada, no puedo descartar también que el Pachacamac mande un Illapa y destroce Palacio de Gobierno, ¿no? También sería una bendición. Yo creo en el Pachacano, yo no descarto nada en la vida. Pero lo que te puedo decir es lo de ahorita. Ahorita, después de haber hecho 2 rebeliones, haber subido 2 prisiones, hemos recuperado la libertad. Y lo primero que dijimos es, siguiendo el ejemplo de Nelson Mandela en Sudáfrica, de Pepe Mujica en Uruguay, de Chávez en Venezuela y otros lugares más, entramos a la vía electoral. Y compramos nuestro kit, por supuesto. Y no es la primera vez, lo hemos comprado anteriormente, claro. Yo no lo compré, compró Don Isaac.
sin decirme nada a mí. Pero lo compró. Pero hicieron campaña en el periódico del cual usted era director. Ah, claro, cuando estaba preso. Sí, por supuesto, claro. Porque estando preso, pues queremos salir, nos dejan presos. Es que, ¿sabe qué? Para eso podría ser entendido como un doble discurso, ¿sabe? No, ¿sabes qué sería doble discurso? Por otro lado, tendrías razón, compro mi kit. Ya, tendrías razón si yo, justamente, qué bien que me haces esa pregunta, justamente por no haber hecho el doble discurso, es que me acaban de quitar la inscripción a mi partido. Lo que ese discurso de fusilamiento para predelincuentes es de Locumba. Ese discurso de desconocer la constitución del japonés y restablecerla en el 79, por la Asamblea Constituyente es de Locumba. Entonces, justamente por mantenerme ese discurso, pese a haber cambiado de táctica, ya no la vía armada, sino la vía electoral, mantengo el discurso. Es por eso que abusivamente, a pesar que cumplimos con toda la ley, nos han despojado, nos han secuestrado nuestra inscripción. Justamente hace 3, 4 días. Por el fusilamiento. Por todo mi discurso que tú dices que es doble, que en verdad no es doble, es único. Es único el discurso. Por eso es que mantengo el liderazgo del nacionalismo en el Perú. Corrígeme usted si me equivoco. A ver, usted lo que sostiene es lo siguiente. Presidente corrupto, la presidelincuencia, ellos son traidores a la patria. Por ende, no modifiquemos el código. Está bien el código, tal y como está. Pero, como configura un supuesto de traición a la patria, deben ser fusilados. O sea, no solamente aquellos que traicionan a la patria en tiempos de guerra, que eso está regulado, sino también los presidelincuentes que traicionan a la patria corrompiéndose deben ser fusilados. Es que yo contemplo justamente cómo se han corrompido estos presidelincuentes. Han regalado, estamos hablando del caso Lavajato, la mayoría, Odebrecht. Odebrecht es para el vulgo, para la ley normal, ¿no? Es simplemente corrupción. Para los nacionalistas, los políticos nacionalistas, no es simplemente corrupción, es mucho más que eso, es traición a la patria. Porque justamente para nosotros tenemos otra teoría. Y para el espacio aéreo, el espacio subsuelo, entregar el erario, el subsuelo, como entregar Tacna a los chilenos. Eso para usted, eventualmente para el Ejecutivo. Es que justamente este es para mí, pero cuando digo para mí es para el nacionalismo, porque de mi boca sale el mensaje nacionalista de mi partido. Ya, pero usted es su vocero. Entonces, hay una frase, si ganamos el poder, este deseo ya es ley. Hay una frase que es muy de la comunidad jurídica, usted no es boca de la ley. ¿Qué le diría a quienes le responden eso, por ejemplo? Primero que no soy abogado, o sea, primera vez que entiendo que escucho esa expresión, pero tengo sentido común. Tengo sentido común. Entonces tú me estás preguntando, ¿no? Si estamos llegando al poder, ¿no? Y hay un código penal. Sí. Lógico. Y tú me dices que estos señores son corruptos. Yo digo, no son corruptos, también son traidores a la patria. Entonces, tendré mis abogados, también yo tengo mi legión de abogados que piensan como yo, defienden como yo la situación, lo ven como yo, pero le dan forma de derecho. Porque pienso que en el fondo el derecho es sentido común. El Tribunal Constitucional ya ha definido que es traición a la patria. Mira, y no contempla esta definición suya. Bueno. Yo hablo de refundación republicana. Entonces, cuando la refundación republicana se refunde todo. ¿O tú crees que cuando se funda la República Criolla, vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho, con ese decreto bolivariano de pena de muerte, ¿tú crees que cuando comenzaron a aplicar las leyes, a hacer justicia social, llamaban a los oidores del virreinato, que eran la Corte Suprema del Virreinato? Oigan, señores, esos ya murieron, estamos hablando de refundación republicana. Entonces yo estoy hablando de una refundación republicana. Entonces, que estos juristas del TC, que todos son millonarios, ¿no? La verdad que yo tengo un pésimo concepto del TC también, como que tengo pésimo concepto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como tiene todo el Perú. Entonces, que ellos digan que eso no es así, me llega altamente, porque para mí no los voy a escuchar. Nosotros también tenemos sentido común. Entonces, cuando se refundan las cosas, se rehacen las cosas nuevamente. Hay un reseteo total. Entonces, hay lo que fue herejía antes, ahora ya es ley. Entonces, para el Estado peruano, yo soy un hereje, ¿no? Yo hablo puras herejías. Claro, pero si somos poder, lo hereje es como Galileo Galilei. Hay partes en su discurso que yo quisiera puntualizar, y qué bueno que estamos conversando en una mesa como esta, de hecho. Mire, si no cree en el TC, ¿por qué acude al TC? O sea, si le dan la razón, el TC es legítimo, y si no se le dan... Claro, primero tengo que agotar todas las causas. Por ejemplo, yo no creo en estos delincuentes de Corte Suprema, pero no creo. Para mí son delincuentes, totalmente seguro. Pero tengo que cumplir con estos imbéciles. Claro, tengo que cumplir.
porque ese es mi concepto interno, pero eso no va a cambiar que tenga que hacer hasta donde llegue. Pero no tengo ni una esperanza que me den la razón, pero igual presento el documento. Igual vamos a ver cómo participamos en las elecciones. Pero lo que voy, ¿no? Yo tengo, como te digo, es que mi experiencia personal es que el Poder Judicial peruano, que los jueces peruanos son los más grandes delincuentes del planeta Tierra. ¿Y quiénes van a dictar justicia en su gobierno eventualmente? Bueno, el comando nunca muere, pues. Siempre habrán jueces. Siempre se habrán jueces, pues, se sacarán los mejores alumnos de las facultades de Derecho. Algo tendrá que hacerse. Pero será mejor de lo que está ahorita, pues. Porque si tú me pretendes decirme que estas vacas sagradas son lo mejor que tenemos, bueno, estamos como en la selección de Perú que perdió ayer, pues. Si eso es lo mejor que tenemos, pues. Yo pienso que es lo peor que tenemos. Yo pienso que esta república está podrida. Poder ejecutivo solamente para delincuentes un tercio de siglo. Inclusive un hermano mío, traidor. Poder legislativo, 130 mamíferos, despreciados por la población, podrían ser linchados. El Poder Judicial está por ahí. Para mí son cómplices de estos dos poderes. Entonces, ¿cómo está nuestra república? ¿Cómo estamos? Entonces, ustedes que me digan de que estamos de la pitra y mitra, que hay que respetar a estos jueces, no, acá no hay nada que respetar. Esa es mi posición. Y será por eso que tenemos expectativa en la población, causamos expectativa, reventamos plazas en el sur, somos la primera fuerza electoral del sur. Entonces, existimos en la política peruana. Que nos quieran ningunear es otra cosa, quitándonos la inscripción, pero igual va a haber ahora un frente nacionalista. Y de hecho se van a adelantar las elecciones, ¿ah? Bueno, las elecciones siempre van a ser el 28 de julio el nuevo presidente. Entonces, procuraremos competir nosotros también, lógico. ¿No le quedan cortos los tiempos ahora que la presidenta ha anunciado que se van a adelantar las elecciones? No, para nada. Solo estamos, mira, el caso de nosotros del enocacerismo, el partido es antes que la inscripción. O sea, para nosotros la inscripción es simplemente un documento con el sello de la OMPE, pero detrás de eso hay un aparato. Y nuestro aparato siempre ha existido durante 25 años, en las peores condiciones, en rebelión, en cautiverio. Ahora con este papelito burocrático que te da una entidad llamada OMPE, huevadas para nosotros, para mí son cojudetes, ¿no? Porque el aparato es antes que la inscripción. O sea, con inscripción y sin inscripción siempre tenemos influencia en el partido. Te cuento, se va a liar. Hace 10 años, estando en la prisión, sin inscripción y presos, pusimos el 10% del Parlamento. Ahora en libertad. Para nosotros suficiente es la libertad. Cuando tú estás libre después de tanto tiempo en prisión, casi 18 años, todo te parece bonito. Entonces, estamos felices. Pienso que la campaña electoral va a ser facilísima para el nacionalismo, pero puro retrasado mental de competidores nosotros. De veras, te lo digo sinceramente. ¿Sabe quién fue el último presidente que instauró la pena capital, la pena de muerte para funcionarios corruptos? Fue Felipe Salaverry. ¿Y sabe cómo murió? Fusilado por Santa Cruz. Fusilado por Santa Cruz. No, pero te corrijo. Él no puso la pena de muerte para políticos corruptos. Él declaró la pena de muerte a Santa Cruz, cuyo ejército había cruzado la frontera para implantar la Confederación Peruano-Boliviana. Gobernaba el Perú el presidente Orbegoso. Salaverry se le subleva a Orbegoso, lo desconoce. Y se alía con Gamarra. Y hay una alianza Gamarra y Santa Cruz contra el presidente peruano Orbegoso, aliado con Santa Cruz, que era peruano-boliviano, porque Santa Cruz nació a orillas del lago Titicaca, en el pueblo de Guarina. Santa Cruz, a quien usted sigue. Santa Cruz Calaumana, Andrés de Santa Cruz Calaumana. ¿A quien usted sigue? ¿Cómo? ¿A quien usted sigue? Sí, tengo admiración. Fue el padre de un proyecto nacional, la Confederación Peruano-Boliviana, que gobernó el Perú y Bolivia entre 1834 y 1839, y sucumbió en la batalla de Yungay. ¿Por qué? Porque Chile vio a la Confederación como un peligro para ellos. Entonces había un gran político, Diego Portales, que dijo que la Confederación Peruana-Boliviana es intolerable para Chile, porque Perú y Bolivia juntos, por el peso que tiene, por la demografía que tienen, están llamados a opacar siempre a Chile. Entonces, para nosotros, los nacionalistas, por supuesto que admiramos al mariscal Andrés Santa Cruz y aspiramos a hermanar a Perú, Bolivia, inclusive Ecuador, porque desde el punto de vista de los nacionalistas, somos pueblos hermanos. Hemos sido el gran Tahuantinsuyo. Entonces nosotros tenemos una geopolítica y una internacional incaica. Ningún partido del Perú tiene noción de geopolítica, ni siquiera geopolítica interna, nosotros por lo menos sí. Mire, yo he encontrado en los archivos de su periódico una de sus propuestas reducir el IGB al 5%. Sí, es racional para reduciría nosotros. El IGB al 5%. Sí. ¿Sabes por qué? Porque al 18% el Perú se ha vuelto un campeón de elevación. Justamente por ser tan alto es que hay 80% de informalidad. Pues ¿quién va a pagar el 18%? De cada 100 peruanos, 80 no pagamos IGB. Tenemos que esquivar al Estado. Es un deporte esquivar a un Estado asaltante. Okay. Entonces,
Yo pienso que con 5% ya todo el mundo pagaría. Ya, pero ha hecho un análisis costo-beneficio, un análisis económico. No es la primera propuesta. Había otros políticos que han propuesto reducir el IGB, porque se han dado cuenta que, mira, si de cada 100 peruanos, 79 somos informales, entonces... Pero no va a reducir el sueldo presidencial. El sueldo presidencial, mira... Que son 15.500, ¿no? 15.500 soles. Obviamente, bueno, lo ideal sería que un presidente sea ad honorem, ¿no? Claro, sería pero usted ha declarado que no, que el sueldo no lo va a reducir. Claro, pero que considero de que... yo he rescatado en una entrevista que me hicieron en Arequipa con respecto al sueldo presidencial la escala de Velasco. La escala de Velasco yo la he planteado y la publiqué en el periódico Nocacerista. Sí, claro. Era que es ese sentido común, acá en la China, en Grecia, en cualquier sitio. El máximo servidor del Estado es el presidente. Por consiguiente debe ganar más. Y ese sueldo debe tener como referencia el sueldo mínimo. Entonces, para la escala de Velasco... ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Creo que es 1.100, 1.000 y pico. 1.100 está por ahí. 1.130. 1.130. Bueno, entonces... 10 veces el sueldo mínimo. O podría ser 20. Cuestión ponerse de acuerdo en una asamblea constituyente. Pero a lo que voy, ¿cuál es la estructura? Pero entonces sí tendría que reducirlo, mayor. Si el presidente gana 10 sueldos mínimos, el ministro debe ganar 9, el congresista 8, la Corte Suprema 7, y así sucesivamente hasta bajar al trabajador de a pie. Entonces, si estos señores de arriba quieren subirse el sueldo, como lo hacen en el Congreso, tienen que subir el sueldo mínimo. Esa es la posición. Nos parece más coherente, más justa, más sensata. Ok, 10 sueldos mínimos hoy son 11.300 soles. El presidente, la presidenta, 11.300 soles. El presidente. No, esos son 10 sueldos mínimos bajo la línea de Velasco. Sí, ok, hoy la presidenta gana 15.500. ¿Tiene que reducirlo? Tendría que, bueno, o sea, yo pregunto, ¿por qué el congresista gana 15.000? ¿Por qué no gana 18.000? ¿Por qué no gana 7.000? ¿Qué es lo que establece? Entonces no hay nada, es capricho. Entonces, por lo menos la propuesta de Velasco es que haya una escala, hay un patrón, y el patrón es el sueldo mínimo. Y todo se establece con el sueldo mínimo. Está bien, pero sobre el sueldo mínimo... si te quieres subir el sueldo, bueno, suban el sueldo mínimo. Sobre el sueldo mínimo, pero también los sueldos mínimos se suben por decreto, es un capricho. Nadie hace un análisis costo-beneficio para fijar el sueldo mínimo. Es que también el costo, es que mira, el sueldo mínimo en verdad es una burla, porque nadie puede sobrevivir con ese sueldo mínimo vital. Entonces, justamente por eso la informalidad. Pero pienso que es un intento. Ahora, obviamente, para nosotros, ¿cuánto debería ser el sueldo mínimo? Bueno, habría que establecer tablas de sobrevivencia, de adquisición, etcétera. Está la canasta básica familiar, estas cosas, que podría ser la quinta parte de la canasta básica familiar, pero tiene que haber una referencia. Pero a lo que voy, ¿no? Que por lo menos tú me has preguntado el sueldo del presidente. Bueno, yo considero que el sueldo del presidente de todos los funcionarios debe tener un patrón, y ese patrón es el sueldo mínimo. El interés del Estado es subir lo más posible el sueldo mínimo, claro que sí. Correcto. ¿Qué otras propuestas tiene Mayor Antauro? Mira, yo tengo una propuesta muy importante que la estoy promocionando, que es la de las fronteras vivas. Mira, nosotros nos ponemos en una situación que asumimos el gobierno. El pueblo peruano nos honra y nos da las riendas de su destino. Entonces, ¿cuál es el principal problema de afrontar este nuevo gobierno si quieres efectivamente salir del subdesarrollo al desarrollo? Aparte de la inseguridad ciudadana, está el problema del desempleo casi masivo de la población, ¿no? Estamos hablando del porcentaje de informalidad que tenemos. Y te cuento algo que he referido varias veces. El último día que estuve en la prisión, al momento de abandonarla, me crucé con 3 camiones de limpia llenos de muchachos, todos encadenados, humillados, por robos nimios, celulares la mayoría. 3 camiones llenos, camionadas. Y el director del penal me comentó: Mayor, esos muchachos nunca han conocido a un presidente honesto. A todos los han visto presos. Tenían 20, 25 años. Entonces estamos viendo de que en el Perú no existe un hombre o una mujer menor de 40 años que conozca lo que es un presidente honesto. Entonces, para nosotros esto es un problema fuertísimo. El Ejecutivo, los políticos actuales no se dan cuenta la monstruosidad que están generando, porque esto va a repercutir tremendamente. Porque a 2 generaciones peruanas la normalidad es el robo, la normalidad es la delincuencia. Entonces este es gravísimo. ¿Sabe cuál era el PBI en el virreinato? No lo sé. ¿Por qué Lima se llama la ciudad de los reyes? Mire, porque bajo esa lógica yo podría decirle, y lo invito a la reflexión, ¿no? Mire, no son los últimos 20 años 2 generaciones, son 200 años de corrupción. O sea, estábamos mejor cuando éramos colonia España. O cuando éramos... Totalmente de acuerdo. Mira, la corrupción en el Perú empieza... Cuando éramos reino, mejor dicho. Pero mira nomás, si hacemos historia, vayamos a la Isla del Gallo.
el lema de los que pasan con Pizarro cruzan la raya trazada con la espada sobre la arena, al sur, a ser ricos. Al sur, a ser ricos. Ese es todo el eslogan de la conquista en el Perú. Es todo el eslogan colonial. Y en Cajamarca, ¿no? La primera operación es el asesinato del Inca después de haberlo secuestrado. El Inca paga rescate y estos secuestradores, así como el Cholo Jacinto, como los destructores, paga rescate y lo asesinan. Entonces ahí comienza el gran saqueo. Entonces hasta ahora seguimos exportando piedras, como se dice, ¿no? Puro mineral exportamos. Entonces obviamente lo que dice Morote, la corrupción en el Perú, es también basada en el sultanismo y corrupción en el Perú, escribió, es la norma. Por eso yo digo, pues acá debe haber pena capital por corrupción y se sana la cosa. Por eso mira, yo estuve en una conferencia en el sindicato obrero de Shougan, en Marcona. Antes era Hierro Perú con Velasco, el chino Fujimori la extranjerizó de los chinos. Entonces ahí me mostraron luego de la conferencia un periódico con letras chinas. Ya. Y la traducción decía que al gerente chino de Shougan, claro, del año 2004, lo habían declarado culpable de malversación, de corrupción en el Marcona, en Shougan, y lo habían condenado a muerte, a pena capital. Y el delito estaba dentro del capítulo, del título, miren, el Código Penal chino, hay un título que es muy bonito, se llama Crímenes Económicos contra el Pueblo Chino. Hay una serie de delitos, pero el título es Crímenes Económicos contra el, y todo es pena de muerte. Los mire, cuelgan de una grúa. Yo le doy un dato adicional para que lo tenga en su registro. El Perú contribuyó a que en China se despenalice la pena de muerte en un delito. ¿Cuál? Un caso emblemático que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corte que usted desconoce, por supuesto, pero fue el caso Wong, me parece, versus Perú. Ya. Un chino vino al Perú huyendo y claro, China pedía extraditarlo. El Perú, antes de extraditarlo, pide cuál es la pena a la que ha sido condenado en China. En China le esconden la pena de muerte, lo borran. El Perú averigua y se da cuenta que está condenado a pena de muerte. No lo voy a extraditar porque el Perú defiende la vida. Ya. ¿Está de acuerdo con eso? Fíjese, el Perú no lo extraditó, se quedó aquí, vivió. Pero quizás no merecía vivir, quizás el delito era muy grave, era violador, ¿qué sería? Pues, quizás hizo mal emperronar a un delincuente. ¿No? O sea, ¿qué quiero decir? Pero hombre, la pena de muerte está muy familiarizada a gobiernos autocráticos. Pero yo voy a resultados. ¿Cómo está el Perú y cómo está China? ¿No? Ahí está toda la respuesta. Entonces, ahora aquí se dice que no hay pena de muerte, pero yo digo, siempre la ha habido. ¿No? En todas las 12 constituciones que hemos tenido, la pena de muerte siempre está contemplada. Pero es restrictiva, pues, porque nuestra legislación defiende la vida. Es restrictiva. Todas las legislaciones defienden la vida. Todas las legislaciones defienden la vida. Pero hay veces, mira, había Robespierre decía que perdonar a los opresores de la humanidad es no tener clemencia con el pueblo, ¿no? Entonces, a lo que voy. Tú me estás diciendo que hay que respetar la vida de delincuentes como violadores, presidentes que han traicionado al país. ¿Tú crees que hay que respetar la vida de estos señores que no han respetado la vida de los peruanos? Porque tanta gente ha muerto por la miseria que estos han provocado. Entonces yo lo veo de otro modo, ¿no? Yo veo que es justicia. Yo veo que es justicia, sinceramente. Es más, en el Antiguo Testamento, ¿no? Para los cristianos, está contemplada la pena de muerte, ¿no? Entonces, también en los incas, también la pena capital, en todas las grandes culturas. Entonces, obviamente tampoco puede ser indiscriminado. Simplemente se atañe a lo que es traición a la patria. Acá en el Perú hay harta traición. Esa es nuestra posición impajaritable. Ok. Usted ha sido condenado por el delito de rebelión. La Corte Suprema ha ratificado su condena, interpuso un habeas corpus al Tribunal Constitucional, lo declararon improcedente y no ha acudido a instancias supranacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No he acudido, pero pienso acudir porque he presentado un recurso de revisión. Al TC. Sí, al TC, porque cuando ya fui condenado a 25 años de prisión por la rebelión de Andahuaylas, ya siendo condenado, con sentencia firme, llegaron a poder unas pruebas nuevas que nunca fueron vistas en el juicio. Y esas pruebas nuevas son papeles originales de carácter estrictamente secreto y secreto del plan de operaciones de Andahuaylas que prueban con nombres y apellidos la culpabilidad del ejército peruano personificado en una cantidad de francotiradores cuyos nombres están ahí, liderados por los actuales congresistas Roberto Quiabra y William Zapata. Entonces, ahí se prueba primero que los policías
asesinados en Andahuaylas fueron asesinados por francotiradores del ejército peruano. No fueron asesinados por enocaceristas y mucho menos por Antaurumal. Inclusive está con mapa, inclusive refrendado con las palabras de un furioso antiantaurista, que es el viceministro del Interior de Toledo, Carlos Basombrío Iglesias, ¿no? Entonces, ahí se prueba el crimen de Estado. Esas pruebas las presenté estando preso todavía. Antes que me les respondieran, salí en libertad. Y cuando me respondieron ya estando libre, me lo dijeron improcedente, diciéndome, usted ya salió libre. ¿Para qué quiere que revise? Usted está libre. Y después me dijeron, además estas pruebas debió presentarlas durante el juicio. Entonces, yo que soy militar, no soy abogado, pero tengo sentido común y sé leer, sé interpretar textos, sujeto, verbo, predicado, agarré mi código de procedimientos penales, tal y todo, y entendí que si yo, que soy neófito, me doy cuenta que estos magistrados supremos están obrando prevaricadoramente, porque en el Código de Procedimientos Penales dice que en la revisión se lo puede presentar un reo hasta una vez recuperada su libertad, en libertad, por honra. Entonces, a mí me asombra que 5 vocales supremos sean tan imbéciles, o tan delincuentes, o tan prevaricadores, o tan estafadores, que no sepan eso. Y declaran, y después digan de que, primero como ya salen, y después digan de que eso debió ser presentado en el juicio. Justamente los recursos de revisión son con documentos que no se conocieron en el juicio, después se han conocido. Entonces, que esto me lo respondan una sala de 5 vocales supremos, obviamente yo me convenzo, son unos delincuentes. Okay. O sea, no hay que tener miramiento. Ahora está en el TC. Ahora está en el TC. Ahora está en el TC, ¿verdad? Seguramente me van a decir que no. Seguramente estos delincuentes me van a decir que no porque se cagan de miedo. Porque es un crimen de Estado. Porque con esto, si se reconocen, me cepillo ahorita medio gobierno, medio Congreso. Entonces esto finalmente voy a tener que hacer que esto valga, este recurso de revisión, lo tengan que ver en la justicia supranacional, lo que sea. O si no, tendremos que hacer gobierno, pues haremos justicia acá. Lógico, porque estamos viendo que son unos delincuentes los que administran este código. Entonces, obviamente. Mira, yo tengo un comentario. Yo creo de que en la época de la guerra interna, que yo era teniente, ¿no? Y luché contra Sendero Luminoso, es más, mis reservistas han sido veteranos de esa guerra. Yo creo, y a nosotros no nos pueden terruquear por eso, pues no nos han querido terruquear, pues no pueden. Pero yo pienso de que Sendero Luminoso quizás hubiera podido llegar al poder si en vez de dar ajusticiamiento a policías, soldados, hubiera justiciado jueces. De verdad. De verdad, sinceramente, porque es tal... Lo que usted quiere hacer. No lo que yo quiero, estoy haciendo un comentario. Que cuando hace 20 años estaba en la guerra interna de la cual soy veterano, Sendero Luminoso mataba, jueces, emboscaba policías, militares. Pero también... Muy rara vez, pero yo estoy seguro de que si el encono de la vecindaría senderista hubiera sido contra los jueces del Poder Judicial, posiblemente ganaban la guerra, porque es tal la furia de injusticia del pueblo contra el Poder Judicial, que los jueces son tremendamente odiados, tanto como los congresistas. Entonces, yo que soy político, soy la voz del nacionalismo en el Perú, en mi pellejo, 3 veces he sido víctima de estos prevaricadores, entonces yo estoy un convencido, y si llegamos al poder, somos un convencido que el Poder Judicial peruano es lo más putrefacto de la República. Quizás más que los delincuentes del Ejecutivo y más que los 130 mamíferos del Congreso. Son delincuentes disfrazados de jueces para mí. Cuando llegue al poder, si es que llega al poder, porque aún no tiene partido inscrito y según lo que tengo entendido no ha aliado con ningún otro partido, lógico. Si es que llega al poder y piensa desconocer la Constitución del 93 y piensa de pronto sustentar un decreto supremo con la del 79, lo que va a pasar es que no le van a hacer caso. Porque lo vigente es la del 93. Mira, yo te digo una cosa. Una cosa es lo que se puede, otra cosa es lo que se debe, ¿no? ¿Qué quiero decir? Nosotros llegamos al poder por voluntad popular, por mayoría de votos, por la voluntad de la nación, y llegamos con un programa. O sea, no es que yo llego al poder y saco de la manga, no, yo llego con el programa que es aplicar pena capital a los predelincuentes. ¿Tú crees que no lo voy a hacer? Porque una cuestión burocrática no, me llega altamente, lo hago. Ahora, si después hay repercusiones, ya pues daremos las explicaciones que hay que dar. Nos defenderemos. Y si nos defenderemos con todo.
Saldrán nuestros constitucionalistas, saldrá nuestra verdad auténtica. ¿Te acuerdas cuando el fujimorismo era, tengo la verdad auténtica, yo también tengo mi verdad auténtica? Pues. Una cosa es lo que quiere hacer, claro, y otra cosa es lo que se puede. ¿Qué ya, pasa si, no le dan, si no tiene el respaldo ni del Congreso, ni de las Fuerzas Armadas? Mira, primero... No lo va a poder hacer. Mira. Primero que... ¿Quieres empecemos por el Congreso o por las Fuerzas Armadas? ¿Cuál te explico primero? Por las Fuerzas Armadas. Ya, por las Fuerzas Armadas. Ya, tú eres comandante, fuiste electo presidente. Ya. Ipso facto eres comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Entonces, tú ordenas. ¿La orden? Puede ser rechazada también. Bueno, entonces, en tanto sea ilegal. Por eso, entonces habría que tener pues, al mismo soldadito. Pero hay que, ya no yo al general, me voy de frente a la tropa, tú me estás... Te estoy diciendo que la orden, yo soy soldado, soy militar, la orden se cumple. Al militar tú no le pides, por favor, le ordenas. Sí, claro. Ya, entonces tú me estás diciendo, no, pero si el coronel no le hace caso, bueno, puta, ya pues lo voy de abajo, pues hará caso el comandante, pero siempre hay una línea de mando. O sea, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Que el ejército se me va a sublevar? No puede sublevarse. Porque nuestro fuerte no son los generalitos, que es el 0.1% de la oficialidad, que a su vez es la minoría del estamento del ejército. Nuestra base es la tropa, la reserva, el 80% es la reserva del etnocacerista, la que ha hecho 2 rebeliones, Locumba y Andahuayla. Entonces, ¿tú crees que un generalito que nos va... ¿Qué va a decir? ¿Que se va a aliar con Fujimori? ¿Que va a sacar la bandera por los derrotados en las elecciones? Si hemos ganado la elección. Tienen que hacer caso. O sea, no existe lo que... O sea, nosotros no somos Pedro Castillo. Pedro Castillo no sabía dónde estaba parado. Nosotros sabemos perfectamente lo que vamos a hacer. Y si el ejército, tú por ahí hay unos recutecos, bueno, le aplicamos la psicología. El militar solamente respeta a quien teme. Seremos temibles, pero hemos ganado la elección. Están obligados a subordinarse. Por eso cuando el comandante supremo toma el poder de las tropas, lo primero que dice es subordinación y valor. Es lo que se dice. Claro. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es una refundación republicana. Eso es todo. Y hemos ganado la elección. Hemos ganado la elección con un programa. Entonces, no podemos dejar de incumplir nuestro programa. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y si eso implica, como nacionalistas, colisionar en ciertos aspectos con organismos globales de la justicia internacional, bueno, para eso nos hemos metido a política. Pues. Correcto. Va a restituir la Constitución del 79. ¿Eso significa que va a volver a existir el Consejo Nacional de la Magistratura? Muchas cosas. Que se encuentra regulada en el... consagrada en la Constitución del 79, Consejo Nacional de la Magistratura, que fue exterminada por la Junta Nacional de Justicia. Seguramente. En el Perú cambian las cosas cada cierto tiempo, es la misma cosa, le cambian, rebautizan todo cada 10, 15 años. Son inventores de la pólvora. Pero, mira, si nosotros vamos desconociendo la Constitución del 93, y su facto está en la Constitución del 79, obviamente va a haber un problemón. Va a haber muchos problemas, claro que sí, pero los problemas tendrán que solucionarse. Entonces, ¿no? Igual va a tener que haber un aparato de justicia, pero todo tiene que ser revolucionado. Entonces, estamos viendo que las personas han fallado. Ese es el problema. Correcto. Ahora, me parece recordar que la Constitución del 79 contempla la disolución del Congreso con 3 denegatorias de confianza. Hoy son con 2. Claro, no el Congreso, la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces era la Cámara de Diputados. Es decir, no podría disolver el Congreso tan fácilmente. Sí, ¿sabes por qué? Mira. Bajo la del 79. Hablamos de la fuerza, ahora te hablo del Congreso. Mira, ¿sabes por qué? Porque yo quisiera que tú estudies el artículo 307. Es más, yo exhorto a todos los estudiantes de Derecho del Perú, de las facultades de las nacionales y privadas también, que estudien el último artículo, que es el número 307 de la Constitución del 79. Del 79, no estoy hablando del 93, estoy hablando del último, el 79. Entonces, cuando estudien ese artículo, y además de eso, ya estudien la ley 27600 del 16 de diciembre del 2001, ya dado en la época de Toledo, 2001. Y esa ley tiene 3 párrafos, si no me equivoco. El primer párrafo retira la firma del japonés de la Constitución del 93. El segundo párrafo ordena que la Comisión de Constitución restablezca en función de la Constitución Histórica del Perú la Constitución del año 79. Lo ordena. Y el tercer párrafo es que se establezca un debate nacional para este efecto. Entonces, la posición nuestra de desconocer la Constitución de Fujimori, la más constitucional que puede haber en el Perú, es el legítimo constitucionalismo.
además, por los árboles se conoce al árbol, por los frutos se conoce al árbol. Todos sus presidentes de esa constitución están presos o van a entrar a prisión. Entonces, para nosotros, si asumimos el poder, el pueblo nos honra, llegamos al 28 de julio, juramentamos, desde el primer minuto estamos juramentando con la Constitución del 79. No ha explicado la 307, ¿qué dice? Aquí voy. Para unirnos por las tangentes. Y en especial voy a leer el artículo 307. Que dice, esta constitución no pierde vigencia si es derogada por mecanismos que ella no contempla, como el 5 de abril del 92, y los usurpadores, o sea, Fujimori, y sus sucesores, o sea, todos los delincuentes que no han restablecido la constitución del 79, serán castigados. Todo peruano tiene obligación, dice la palabra obligación, no deber. De restablecerlo. Y colaborar en eso. Entonces, yo voy a aplicar la piedra letra esa. Entonces, todos los congresistas, seguramente nacionalistas que han sido el equipo con nosotros, y seguramente los izquierdistas van a cerrar filas con esta posición. Seguramente los fujimoristas, derecha, no, que la constitución del 93, oye, cuñadito, yo te estoy imponiendo esto, te invoco o te intimo, ¿no? Te conmino, porque si tú no aceptas esto, te declaro cómplice de estos delincuentes. En ese momento serás detenido, entrará tu accesitario, al cual se le combina lo mismo, se le combina hasta que se complete. Entonces, claro, va a haber una fricción, por supuesto, pero es de puro derecho, es de puro derecho constitucional. Entonces, más legitimidad, más claridad jurídica, imposible. La posición nuestra es la más legítima. Es más, considero que el nacionalismo, en esta posición, somos los abanderados del constitucionalismo legítimo. Legítimo en el Perú. Pero hay una legitimidad que una constitución adquiere con el tiempo también. Claro. Y esa es la legitimidad que ha adquirido la constitución del 93. Sí. Pero da la casualidad que tú estás hablando con el único peruano que representa al único partido que se ha sublevado 2 veces contra esa constitución. Sí respetaría la del 79. Claro. Claro que sí. Entonces no podría disolver el Congreso con facilidad, ¿no? Quiero ordenar también. No es que yo sea hincha de la del 79, tampoco. Porque tiene sus fallas. Pero yo soy un hombre de derecho. Así militar me gusta el derecho. Lo que pasa es que... Pero permíteme. Si yo estoy desconociendo la constitución de Vladimiro Montesinos, de Hermosa Ríos y del japonés Fujimori, la estoy desconociendo, la estoy tirando a la basura porque es un papel higiénico, ipso facto entra la anterior. No es mi capricho. No es la del año 33, es la del 79. Tiene que entrar. Ok, entra en la del 79. Porque esa es la lógica. Perfecto, queda claro. Entonces, en base al 79, y todavía no entiende el artículo 307, el último, que me ampara para eso. Entonces, estoy con la ley en la mano. Entonces, en base a eso, voy a convocar una asamblea constituyente. Ok, si el Congreso lo quiere vacar, claro, ha declarado usted en otras entrevistas de que lo disolvería. No podría, pues la Constitución del 79... Yo nunca he declarado que disolvería el Congreso. Le pone más candados a la disolución del Congreso. No, escúchame, yo nunca he dicho... Para empezar, nunca me han preguntado si el Congreso me quisiera vacar, porque nunca me han puesto en un escenario que fuera presidente. Lo que yo una vez dije era cuando presentaron la ley Antauro, ¿no? Que yo estaba dispuesto a bajar con medio millón de reservistas, así que la aprobaban a cerrar el Congreso, claro. Por supuesto. O sea, ni siquiera, ese es un... Pero claro, lo dije. No respetaría la del 79. Pero la ley Antauro no se aprobó, pues. Pero tampoco se respetaría la del 79, pues. Porque si la del 79 me dice usted que no contempla un golpe de Estado como el de Fujimori, usted haría un golpe de Estado a la Constitución del 79, bajando con militares al Congreso, cerrarlo. ¿Al actual? No, en el hipotético escenario de que usted sea presidente. No, te he entendido mal la pregunta. Yo te estoy hablando de que cuando he salido libre, la única ocasión en que yo me he referido para cerrar el Congreso era si aprobaran la ley Antauro. Y desde Puno en un mitin dije que entraremos con medio millón de reservistas a Lima para impedir la ley Antauro. Pero ya que estamos en Lima, de una vez completamos la faena y cerramos el Congreso. Esa fue mi propuesta en ese entonces. Pero es muy diferente lo que tú me estás planteando, otro escenario que todavía no soy presidente, no sé de qué me estás hablando. Pero es la misma lógica, porque de hecho, si usted desconoce la del 93, para usted la del 79 no ha perdido vigencia. ¿Correcto? La del 79 no ha perdido vigencia. Entonces, usted quiere darle un golpe militar al Congreso de la República, quiso darle o quiere darle un golpe militar bajo la Constitución, bajo el paraguas de la del 79, que no respalda, según su entendido, el golpe de Estado del 93, del 92, no lo respalda. Entonces, pero usted quiere darle un golpe de Estado al Congreso militar también. No te entiendo la pregunta. Lo que te puedo decir es... Se lo explico nuevamente. Claro. A ver, mire. La Constitución del 79, que para usted está vigente, nunca ha perdido vigencia, ¿correcto? No. Nunca ha perdido vigencia. Artículo 307. Perfecto, nunca ha perdido vigencia. No respaldó nunca
el golpe de Estado de Fujimori. Claro, era imposible, pero la están sacando, la están derogando. Pues, Bacán, por supuesto. Hasta ahí ya, estamos de acuerdo. ya. Genial. Ahora, pero usted me dice que quiere darle o quiso darle un golpe de Estado. A la del 93, desconocerla, claro. A la actual, pues. Pero si usted está vigente la del 79. Y la del 79 no contempla mecanismos de cambios constitucionales como golpe de Estado. Mira, la verdad que yo lo veo un poco trabado el diálogo, pero no sé qué más claridad, ¿no? Ahorita está rigiendo la Constitución del 93. Ya. Sí, la reconoce. Desde el 5 de abril del 92. Confirma. Ya, está rigiendo. Ya. Esa Constitución ha sido impugnada por 3 cuartelazos. El general Salinas el 13 de noviembre del 92. La primera rebelión neocacerista el 29 de octubre en Locumba y la última rebelión neocacerista el 1 de diciembre de 2005 en Andahuaylas, el 1 de enero. Entonces ha sido impugnada desde los cuarteles 3 veces. Y desde los pueblos infinidad de veces. El Baguazo, el Arequipazo, el Ilabús, tantos pasos, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Que en las manos nos hemos sublevado y da la casualidad que esa persona que se ha sublevado está frente a ti y piensa candidatear a la presidencia al mando del nacionalismo. Entonces, para nosotros la cosa está clara. Esa Constitución es una basura, es un papel higiénico. Que para otros políticos sea sagrado, sea un rosario, es otra cosa. Pero yo no soy otros políticos, yo soy nacionalista. Entonces, para mí está claro, esa Constitución es basura. Entonces, si el pueblo peruano me escucha hablar lo que estoy hablando, hace suya mi idea, y dice, este señor tiene razón, voto por él, está votando por mí. Tengo el mandato de la nación. Entonces, dicho y hecho. Entonces, para mí ya está claro. Esa Constitución de Fujimori debe desaparecer en el primer segundo. No derogarla, sino desconocerla, porque si derogo, soy cómplice de lo actuado. Y puede venir otro enocacerista más adelante y también me apresa a mí. Tengo que ser drástico. Tengo que aplicar al pie de la letra el artículo 307. Entonces, en el artículo 307 no se contempla cómo se va a castigar. No se contempla, hay un vacío. Lo reconozco. Pero justamente hemos ganado la elección y dentro de nuestra propuesta es fusilamiento por traición a la patria. Por el 5 de abril del 92, porque Odebrecht no es corrupción, es agentes extranjeros. En este caso brasileños, alias inversionistas, AMPA extranjera, alias inversionistas que han sobornado la voluntad presidencial de una republiqueta durante un tercio de siglo. 7 presidentes. Entonces, es como que yo vengo de Chile y te digo, ¿sabes qué, señor periodista? Acabo de sobornar con $3 millones al presidente Boric. De hecho, chapar 3 millones lo tengo filmado. Si agarro mi teléfono, llamo al fiscal general de Chile, lo meto preso en 24 horas. Tú te quedas asombrado y te digo, no solo a Boric, también a Bachelet, a Piñera, los últimos 7 presidentes de los últimos 30 años. Tú me dirás, entonces ya no es necesario la guerra para recuperar a Arica. Con un telefonazo recupero a Arica, al toque me lo entregan. Entonces es un problema de seguridad nacional por donde le mires. Entonces a mí me extraña. No, mira, no me extraña porque la calidad de jueces que tenemos pura basura, ¿no? Puro delincuente, puro antipatriota, puro ignorante. Está demostrado para mí. ¿Qué te van a tener noción de eso? Pe? Son delincuentes. Deberían estar en Piedras Gordas, en una celda. Debe haber un nuevo poder judicial. Entonces, por eso para nosotros ser patriotas es un problema en el Perú, te meten preso. Pues justamente por pensar así como piensan, se han quitado la inscripción. Entonces, obviamente es interposición. Claro que sí. Vamos yendo a la parte final. Por supuesto. Mayor, muchísimas gracias por asistir aquí al EP. Vamos a leer las preguntas. Vamos a filtrar, por supuesto, ¿no? Porque hay de todo tipo de preguntas. A ver. Al mayor Antauro Humala. Reconoce que iría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su caso, pero la rechaza luego. Entonces, ¿qué le respondería? Otra, repíteme la pregunta, por favor. Si desconoce, o sea, lo que pregunta aquí el seguidor es... Indica de que iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero después la desconoce, por su caso, ¿no? Por su caso de rebelión, por sus nuevas pericias. O sea, si piensa llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Sí. Mira, yo tengo que... Primero que tú estás hablando con una persona que ha estado 18 años en un tercio de mi vida la he pasado en prisión. Entonces quizás desde la prisión he aprendido a discernir las cosas con más claridad. Lógico. Entonces, le puedo decir lo siguiente. Sí, efectivamente... Hay una posición nuestra que es aplicar la pena capital a los presidelincuentes y según nos dicen los expertos en derecho tendríamos que renunciar a la Corte Interamericana. Sí. Entonces para nosotros, si hay que dar ese paso lo daremos. Los abogados tendrán que hacer su trabajo, pero la decisión política es esa. Ahora, por otro lado, en el caso mío del crimen de Estado de Andahuaylas que yo estoy denunciando,
vía un recurso de revisión, está en el Tribunal Constitucional. Como tengo el concepto que los jueces supremos del Perú son delincuentes, entonces no guardo ninguna esperanza. Para mí simplemente es cumplir la secuencia para llegar a las vías transnacional. Claro, iría a la Corte Interamericana, quizás me dicen por ahí que no corresponde, sería la Corte de la Haya, la verdad que no sé. Pero ya no podría, pues, porque ha denunciado el Pacto de San José, ya no seríamos parte de la Corte. Entonces, si es así, tendremos que abstenernos de obtener justicia, porque ya la justicia la haremos en el Perú. Claro, si es así, si es que, porque mira, como yo estoy preso, mira, ahorita que estamos hablando, por más que yo diga que la Constitución vigente en el Perú del año 79 está rigiendo la de Fujimori. Sí. Claro. Entonces, mi discurso es una cosa y se hará efectivo una vez que sea gobierno. Entonces, mientras no sea gobierno, para mí es natural, como preso o como expreso, ¿no?, agotar las últimas instancias del virreinato que voy a derribar. Digámoslo así, ¿no? O sea, tengo que escuchar hasta los oidores, eran los jueces supremos del virreinato, bueno, hasta donde llegue, hasta que llegue Bolívar y San Martín. Ahí empezará otro orden. Pero te agotarán. Entonces, en verdad no es contradicción, es lo que está vigente. Obviamente, si antes de eso llegamos al poder y desconocemos, ya está yendo más que ya, te demoraste mucho, le diremos a la Corte Interamericana, te demoraste mucho, me volviste a ratificar que estás por las puras, eres ineficiente. Pero para aconchamandrando presidentes delincuentes. Cometería un crimen de Estado, de hecho. No sería crimen de Estado, porque primero un crimen de Estado es cuando el propio Estado asesina a sus empleados públicos por réditos políticos, como sucedió en la marcha de los 4 suyos, que el Estado de Fujimori asesinó a 6 trabajadores del Banco de la Nación para echarle la culpa a los de la marcha de los 4 suyos. Sucedió en Andahuaylas cuando el Estado mata a policías para descalificar a nosotros. En el caso nuestro no es, porque estos delincuentes este tipo que han dejado de ser políticos, ya son reos. Y además son delincuentes, están por traición a la patria. ¿Indultaría a Castillo de ser condenado por rebelión? Sí, sí lo indultaría. Por supuesto que sí. Primero que la Castillo no es la bajatista, o sea, dentro de nuestro esquema no es un traidor a la patria como si lo es Ollanta, Kuczynski, Fujimori, García, etcétera. Él no lo indultó a usted. No, sí, no me indultó porque la izquierda siempre ha sido media retrasada mental con los políticos nacionalistas, muy inoperante. Nosotros los nacionalistas cuando llegamos al poder al toque los indultamos, estos son medios taraditos. Bueno, pero no es nuestro caso. Entonces yo sí lo indultaría a Pedro Castillo por rebelión, porque yo también he sido un rebelde. A mí me han condenado por rebelión y para mí lo más hermoso en un país tan corrupto como el Perú, lo más hermoso es rebelarse. Entonces yo no estaría como Castillo escondiendo la rebelión con argumentos torpes, a mi entender, sino creo que le haría mucho bien a él enarbolarla y proclamarla, porque para el pueblo le caería más simpático. En mi caso, yo ante los jueces yo proclamé la rebelión. Es lo más hermoso que he hecho en mi vida. Lo que rechazo es el homicidio de los policías que los mataron el Estado y no yo. El crimen de Estado, lo que denunciamos. Esa fue nuestra posición, clarísima. Mire, usted dice ser indigenista. Hay una indigenista peruana, peruana polaca, que es María Rostoyo. Sí, lo conozco. ¿La conoció? Leí su libro, Tahuantinsuyo. Claro. Creo que ya murió. Sí, pero ¿sabe lo que sostiene ella? Sostenía de que nosotros somos un país que tiene traumas históricos. Ciertamente. Traumas que promueven esas ideas del nacionalismo. De hecho, claro, es que Rostorovsky Chile primero, sí. Y España. Ya. Pero para conocimiento del público, ¿no? No superamos Chile. Pero a Chile nos ganó porque nos encontró desunidos. Subieron por todo Petituar, hasta Palacio. No superamos España. Que 400 españoles nos conquisten. Pero ¿sabe por qué nos conquistaron? Porque estábamos desunidos. Puede ser. Y no es que puede ser, así fue. Y para muchos, sus discursos desunen. Ya. Bueno, yo creo que te puedo decir que María Rostorovsky primero no es peruana, es de padres polacos y creo que ella es también polaca. Sus libros han sido muy publicados por el Instituto de Estudios Peruanos, que fue fundado por la Fundación Rockefeller. O sea, que tenga el nombre de peruanos no dice mucho tampoco. ¿Ya? Ahora, Rostorovsky es la que enarbola el discurso anti-Garcilaso de la Vega.
ella enarboló el discurso que Garcilaso de la Vega era un llorón, que decía que el Incario era un paraíso, cuando los incas eran unos jijunas, eran casi tan caníbales como los aztecas, etc. No, pero esa es la posición. Entonces yo no soy de Rostorovsky. De Garcilaso. Yo soy nacionalista. Yo abro a Garcilaso, a Guamampoma, que son peruanos y no son extranjeros, y vivieron en ese momento. Sí, ¿no? Como esta señora que viene después de 400 años a contar su historia, se va a la Católica, se hace financiar por el Instituto de Estudios Peruanos y crea otra narrativa, con la cual los nacionalistas no estamos de acuerdo. Consideramos que es una narrativa equivocada, errónea. Entonces, para nosotros, ¿no? el Incario es la base de nuestra sociedad. Lógicamente, para el discurso globalista, que no quiere que tengamos identidad, eso hay que borrarlo de la memoria. Eso hay que borrarlo de la memoria. Claro, es algo arcaico, ¿no? Manco Cápac está más cerca al cavernícola de Cromañón. ¿No fue un mito acaso, mayor? ¿Manco Cápac, Mahoyo no fueron un mito? Bueno, ¿O verdaderamente usted cree que llevaron el ¿Y Jesucristo no fue un mito? ¿Y Jesús no fue un mito? No, pero Jesús no fue un mito. De hecho... No, Jesús no fue un mito. Hay una foto de Jesucristo, o hay una fotografía de Cristóbal Colón. O sea, o dime, pues... Los mitos son parte de la historia. De hecho, Jesús es un personaje histórico y usted lo sabe. Manco Cápac también. Manco Cápac también es histórico, pues. ¿Qué documentos hay? Está en la genealogía de los incas. Por eso, o sea, ¿usted cree que se fundó el Cusco así? No, ya que yo sé de que como tenemos un problema de identidad los peruanos, tenemos egofobia. O sea, odio a nosotros mismos. En vez de tener egofilia, amor a nosotros mismos. Entonces, dentro de esa egofobia es el complejo que tenemos de ser peruanos. Entonces, obviamente, pues, los incas eran unos jejunas, no, felizmente llegó Francisco Pizarro y Fernando de Luque a cristianizarnos porque éramos unos salvajes. Ahora hay que, en buena hora, declarémonos un estado más de Estados Unidos, también sería quizás la solución para muchos. Ese es el discurso globalista. Para nosotros estamos en las antípodas. Entonces, para mí, ¿no? Los etnocanceristas consideramos a Rostorovsky como una señora equivocada. Nosotros nos basamos en los cronistas, indios y mestizos principalmente. Indios como Guamampoma de Ayala, de la crónica, y mestizos como Garcilaso de la Vega. Entonces, yo en base a eso, y también explotamos la interpretación que da José María Arguedas, porque también José María fue un gran antropólogo. Entonces, para nosotros, la línea de Rostorovsky más es la línea de Vargas Llosa, la utopía arcaica, etc. Y obviamente, pues creo que ha hecho mucho daño a cierto estudiantado de las universidades peruanas. Bueno, mayor, se le ha dejado hablar, sí. Ha habido puntos de discrepancia, hemos hablado de todo un poco, qué bueno que viva la discrepancia y bueno, espero que sigan emitiendo más ejemplares de su periódico Antauro. De hecho, yo venía revisando algunos textos históricos porque sé que usted conoce historia bastante bien y usted es mariateísta también, ¿no? Mira, yo he evolucionado del mariateísmo, ahora me he vuelto más arguediano. Creo que José María Arguedas se le está explotando, tiene una... ¿Se tiraría un balazo como Arguedas? No, yo pienso que el suicidio, bueno, el suicidio estratégicamente es para valientes, ¿no? ¿En Arguedas es para valientes y en Alan para cobardes? Mira, qué buena pregunta me has hecho. Mira, hablemos con Alan. Cuando Ollanta, mi hermano, se descubrió su vinculación culpable con Lavajato, con Odebrecht, yo le envié una carta desde la cárcel que fue leída por Nicolás Lucar públicamente. Y ahí lo exhortaba al suicidio a mi hermano. Por honra, ¿no? Por honor. Pero creo que el que cogió el discurso fue Alan García, porque a los 3 meses se suicidó. Entonces, yo creo que los presidentes lavajatistas peruanos harían un gran bien a su familia, a ellos mismos y al país suicidándose. Porque por lo menos habría un hálito de honor en toda esta miserablada que son. Ahora, con respecto a Arguedas, bueno, su caso era diferente, ¿no? Arguedas había presentado su gran obra, Todas las Sangres, la obra cumbre, creo que todo peruano debe leerla. Y fue juzgado por una inquisición de intelectuales de vanguardia en ese entonces, Aníbal Quijano, una serie de Henry Fabre, una serie de vacas sagradas de la sociología en ese entonces. Y decretaron que esa novela, así como tú me estás diciendo, que va a crear la desunión de los peruanos entre los Andes y la costa, y nosotros debemos estar unidos para salud de España y de Occidente. Ese era más o menos el discurso que le dijeron. Entonces, Arguedas quizás lo agarraron en una crisis, porque también tenía una crisis familiar en ese momento. Y se mató. Estaba en una mala situación familiar, íntima. Bueno, lo agarraron en sus 5 minutos, pero pienso que fue una
por lo menos fue consecuente. Entonces eso yo le admiro. Aparte que eso no quita nada su validez como antropólogo y como novelista. Bueno, usted sabe que Mariátegui fue un gran defensor de la libertad de expresión, ¿verdad? Sí, entiendo que sí, claro. Y por eso los militares lo apalearon a un inválido. Esa es una leyenda negra. No, es una leyenda negra. Nunca ha pasado eso. Mira, tú eres muchacho. Y cuando sacó Nueva Época... O sea, tú te me estás diciendo que el pobre Mariátegui andaba y los militares lo agarraron a palo y lo dejaron No, eso no pasó. Ya era inválido. Claro, pero los militares, aún siendo inválido, lo apalearon. Porque publicó un artículo, y de hecho, esto con cargo a que lo pueda validar, publicó un artículo, El deber del ejército y el deber del Estado, en una revista Nuestra Época, que de hecho, en su segundo ejemplar dejó de aparecer. Usted va en su segundo ejemplar de Antauro. Va en su segundo ejemplar de Antauro. ¿Y sabe qué creo? Que usted puede publicar esto sin que lo apaleen. Claro. Bueno, pero mira, yo dudo que... en un eventual gobierno suyo alguien podría publicar. Ahora, yo dudo que... Bueno, yo a Mariátegui le tengo un reconocimiento como un gigante de la sociología peruana, pero yo diré que soy poco mariateguista, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Mariátegui, se puede decir, si fuera de izquierda, Mariátegui sería quizás mi iluminador, pero yo soy nacionalista. Entonces, a mí más me interesa Arguedas o Flores Galindo, buscando un Inca. Yo pienso que Flores Galindo, ¿no?, muere muy prematuramente, ¿no? Y él pudo haber entroncado muy bien lo mejor del ayismo y del mariateísmo. Porque Buscando un Inca para mí es la máxima expresión académica que ha dado el etnonacionalismo en el Perú. Bueno, en ese sentido coincide con Rosorowski, que decía que Arguedas entendía muy bien el mundo andino, Vargas Llosa no. Exacto, ahí sí podemos coincidir. Claro, ¿Ya ves que no es tan malo? Claro, sí. Ahora, yo no le quito también a Rosorowski su estudio sobre el señor de Pachacámac, sobre la religiosidad que ha dicho que es muy bueno. Y para mí ahí sí coincido. Cuando ella dice que el Pachacámac, que el Señor de los Milagros no es otra cosa que el Pachacámac vestido de cristiano. Correcto. Porque esa feligresía, esas multitudes son prehispánicas. Tú ves en los dibujos de Juan Poma, octubre, mes de las procesiones, repleto. O sea, el Pachacámac es el Señor de los Milagros. Vamos a dejarla picando y con esto concluimos. ¿Pachacámac volverá? Sí, con nosotros sí. ¿Con usted? Claro. ¿Usted se siente Pachacámac? No. Yo sostengo, yo no soy católico. Pero sabe que... yo soy cristiano, no soy cristiano. Entonces yo reivindico como bueno nacionalista la religiosidad andina, que yo le llamo pachacamismo. Entonces cuando tú me dices, si yo somos etnonacionalistas, gobernamos, por supuesto que nosotros vamos a incentivar la religión nativa. Entonces de la Constitución del Perú, ese capítulo, ese artículo que dice el Estado reconoce, hay libertad de cultos, y el artículo constitucional respecto a la religión en el Perú dice lo siguiente: el Estado garantiza la libertad de cultos, punto seguido, pero reconoce el aporte histórico del cristianismo y le brinda todas las facilidades, algo por el estilo. Entonces, para nosotros, este artículo se va a mantener solamente el Estado respeta todas las religiones y punto final. Entonces, como Estado, obviamente, soy nacionalista, me gustaría incentivar el pachacamismo, a eso me refiero. Bueno, yo le dejaba picando porque los textos históricos señalan de que, bueno, muchos cronistas también, de que Pachacámac en algún momento va a volver y hay alguna... Bueno, esas profecías sirven para algo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mayor, por su participación. Yo creo que está profundamente equivocado en muchos aspectos, pero bueno, hemos conversado libremente. Claro, te agradezco, pero mira, a mí muchas veces me dicen que estaba equivocado, pero lo que te puedo decir que yo creo digo lo que pienso, ¿no? Y podemos conversar en democracia. Además que creo que soy consecuente. Y podemos consecuente y la verdad, creo que en verdad acá lo que está equivocado es el sistema. Todo el sistema está errado acá. Esa es la verdad. Bueno, y usted es una solución. Procuramos hacerlo. Bueno, vamos a ver, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. A todas las personas, no se olviden de compartir este video en vivo y también los clips que vamos a sacar de aquí en los próximos días, en las próximas semanas. Hemos contado con la presencia del Mayor Antauro Humala. Hemos conversado de muchos temas interesantes, algunos jurídicos, algunos no tan jurídicos, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Quieres hacer un último comentario, me permites? Sí, de manera muy escueta, por favor. Y cerca el micrófono. Primero, acaba el Jurado Nacional de Elecciones a emitir un comunicado despojando de la inscripción a 40.000 peruanos de la Alianza Nacional de Trabajo Antauro. El partido lo ha anulado y en la sentencia sostiene que los 40.000 militantes no hemos perdido nuestros derechos. Sin embargo, yo exhorto al Jurado Nacional de Elecciones
que de una vez defina la situación de estos 40.000 peruanos, porque nos han despojado del derecho a ser elegidos. Es decir, estamos casi como los peruanos no contactados de Madre de Dios, ajenos al compromiso electoral. Entonces es algo que debe tomar en cuenta el Jurado Nacional de Elecciones y definir esta situación de 40.000 peruanos, que según esa sentencia tenemos derecho hasta postular a cualquier cargo, incluido la presidencia de la República. Gracias. No, bueno, nos quedaríamos más tiempo hablando de eso, pero ya el tiempo es tirano de todos. Nos vemos en una próxima transmisión, queridos amigos. Permiso.